Queridos hermanos y amigos, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, poder para una vida santa. Agradezco que lo comparta con otros para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o tal vez alguien necesita una consulta médica. Podemos hacerla vía teléfono o correo electrónico visitando su canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Suscríbase, dele me gusta para seguir promoviendo su canal de YouTube, y cuando activa la campanita seleccionando todo, cada vez que hay un programa nuevo le llega automáticamente. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Estaré leyendo versículo 1 hasta el versículo 4. En pantalla, Romanos capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este tema de vida santa, en el capítulo 6, el apóstol Pablo había respondido a esta pregunta: ¿acaso la enseñanza del Evangelio, o sea, la salvación por la gracia por medio de la fe, permite o siquiera alienta a vivir pecaminosamente? En el capítulo 7 afronta esta pregunta: ¿acaso el Evangelio manda a los cristianos que guarden la ley a fin de vivir una vida santa? Y ahora la pregunta es: ¿cómo es capacitado el creyente en Jesucristo para vivir una vida santa? Observamos y debemos de observar de inmediato que la primera persona tan destacada en el capítulo 7 desaparece en gran medida, y que la persona destacada viene a ser el Espíritu Santo. Esta es una importante clave para comprender el pasaje. La victoria no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde el valle de la desesperación y de la derrota, el apóstol asciende a las alturas con un clamor de triunfo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto se puede comprender de dos maneras. Primero, no hay condenación de parte de Dios por lo que toca a nuestro pecado, porque estamos en Cristo. Había condenación mientras estuviésemos en nuestra primera cabeza federal, Adán, pero ahora estamos en Cristo y por ello estamos tan libres de condenación como Él. Pero también puede significar que ya no hay necesidad de la clase de condena propia que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 7 de Romanos. Podemos pasar a través de una experiencia de Romanos 7, incapaces de cumplir las demandas de la ley mediante nuestros propios esfuerzos, pero no tenemos por qué quedarnos allí. Y en este pasaje leído explica por qué no hay ahora, pues, condenación, ninguna condenación. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando acá de esa muerte espiritual. Tenemos aquí dos leyes o principios en oposición. El principio característico del Espíritu Santo es dar energía a los creyentes en Jesucristo para una vida santa. El principio característico del pecado morador es el de arrastrar
arrastrar a una persona hacia la muerte. Es como la ley de la gravedad. Cuando tiras una pelota al aire, vuelve a descender porque es más pesada que el aire que desplaza. Un ave viviente es también más pesada que el aire que desplaza, pero cuando las echas al aire, emprende el vuelo a las alturas. La ley de la vida en el ave vence a la ley de la gravedad, y así el Espíritu Santo da vida de resurrección del Señor Jesús, liberando al creyente de la ley del pecado y de la muerte. Solamente por haber creído en el Señor Jesús, por haber arrepentido de sus pecados y haberse convertido al Señor Jesucristo, y por eso el Espíritu Santo mora y es sellado con cada creyente que ha entregado su vida al Señor. No es que le está dando una licencia para seguir pecando, debe de vivir en una vida santa. La ley nunca podría llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas, pero la gracia ha tenido el éxito allí donde la ley fracasó. Y veamos cómo a la ley le era imposible producir una vida santa porque era débil a causa de la carne, según este pasaje leído de Romanos. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza humana. La ley hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer, pero Dios intervino enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y debemos observar con cuidado, y lo voy a poner en pantalla, que el Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Él no hizo pecado como lo muestra ahí en Primera de Pedro, no conoció pecado como lo dice Segunda de Corintios, y en él no había pecado, según Primera de Juan. Está ahí en pantalla la cita bíblica, pero al venir al mundo en forma humana, se parecía a la humanidad pecadora como sacrificio por el pecado. Jesucristo condenó el pecado en la carne. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. En otras palabras, murió por lo que somos, así como por los que hemos hecho. Al hacerlo, condenó el pecado en la carne. De nuestra naturaleza, lo que significa de pecado, jamás se dice que sea perdonada, es condenada. Son los pecados que hemos cometido los que nos son perdonados. Ahora, la justicia de la ley ha quedado cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es una guerra espiritual que tenemos nosotros. Cuando en otro pasaje el apóstol habla de que lo que no quiero hago y lo que quiero hago. Pero al pasar el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, Él nos da capacidad para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y a fin de cuentas, esto es lo que la ley exige. En estos primeros 4 versículos, el apóstol recoge los hilos de su argumento desde el capítulo 5, 12 hasta capítulo 7, 25. En el capítulo 5 había estado tratando de la condición de cabezas federal de Adán y Cristo. Ahora, en este pasaje, en el capítulo 8, muestra que la condenación que heredamos de nuestra identificación con Adán queda eliminada mediante nuestra identificación con Cristo. Y en los capítulos 6 y 7 trata del horrendo problema del pecado en la naturaleza, y ahora anuncia triunfante que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y en el capítulo 7 se suscita todo el tema de la ley. Ahora venimos a conocer que las demandas de la ley son cumplidas por la vida controlada por el Espíritu Santo. Lo que son conforme a la carne, es decir, los inconversos, los que no han creído en el Señor Jesucristo para salvación, ponen su mente en las cosas de la carne, obedecen a los impulsos de la carne, viven para gratificar los deseos de esa naturaleza corrompida, gratifican al cuerpo que al cabo de pocos años volverá al polvo. Pero los que son conforme al Espíritu, es decir, los verdaderos creyentes, se levantan por encima de la carne y de la sangre y viven para las cosas eternas y están ocupados con la palabra de Dios, la oración, el culto,
esto el servicio cristiano. La mentalidad de la carne, es decir, la inclinación mental de la naturaleza caída, es muerte por lo que respeta al presente goce y destino final. Tiene en sí todo el potencial de la muerte, lo mismo que una sobredosis de veneno, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Todo aquel que tiene a Jesucristo está en paz, porque el Espíritu es vida y paz. El Espíritu de Dios es la garantía de vida, que es vida verdadera, de paz con Dios y de una vida con serenidad. La mentalidad de la carne es muerte porque es enemistad contra Dios. El pecador es un rebelde contra Dios y tiene una hostilidad activa contra Él. Si se precisase de alguna prueba, se ve con la mayor claridad en la crucifixión del Señor Jesucristo. La mentalidad de la carne no se somete a la ley de Dios. Por favor, deme unos minutos más. La mentalidad de la carne quiere que su propia voluntad, no la de Dios, quiere ser su propio amo y no inclinarse a su gobierno. Su naturaleza es de tal manera que ni siquiera puede sujetarse a la ley de Dios. Seguimos aprendiendo de las Escrituras que no es solo la inclinación lo que falta, sino también el poder. La carne está muerta para con Dios. No es sorprendente, pues, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensen esto. No hay nada que una persona inconversa pueda hacer para agradar a Dios. Ningunas buenas obras, ningunas observaciones religiosas, ningunos servicios sacrificiales, nada en absoluto. Primero ha de reconocerse pecador culpable y recibir a Jesucristo mediante un acto específico de fe. Solo entonces podrá conseguir la sonrisa de aprobación de Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no está más en la carne, sino según el Espíritu. Vive en una esfera diferente, así como un pez vive en el agua y el hombre vive en el aire. Así un creyente vive en el Espíritu, no solo vive en el Espíritu, sino que el Espíritu vive en él. De hecho, si el Espíritu de Cristo no mora en él, no pertenece a Jesucristo. Aunque no hay incertidumbre de si el Espíritu de Cristo es aquí lo mismo que el Espíritu Santo, la suposición de que son el mismo parece ajustarse mejor con el contexto. Por medio del Espíritu, del ministerio del Espíritu, Cristo está realmente en el creyente. Es asombroso pensar que el Señor de la vida y de la gloria está morando en nuestros cuerpos, especialmente cuando recordamos que estos cuerpos están sujetos a la muerte a causa del pecado. Algunos pueden argumentar que todavía no están muertos, como parece decir el versículo. No, pero las fuerzas de la muerte están ya obrando en ellos e inevitablemente morirán si el Señor no vuelve antes. En contraste con el cuerpo, el espíritu vive a causa de la justicia. Aunque estaba muerto para con Dios, ha sido vivificado por medio de la obra justo del Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Y debido a que la justicia de Dios ha sido puesta en nuestra cuenta. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.